la primera vez que hago el top de openings de fin de año en YouTube, pero me dieron ganas de hacerlo únicamente para probar qué tanto puedo forzar el copy sin que me bajen el video. Este ha sido un año bastante extraño en muchas cosas y puedo decir por lo menos que no ha habido tantos openings y endings que me hayan encandilado tanto como el año pasado. Esa principalmente fue la razón que me impulsó a hacer la encuesta para ver si es que preferían un top solo con los mejores openings, del cual iba a tener que rascar algunos que no me super encantaron, o uno combinado con un par de endings que sí entran más en esa escala, aunque de todos modos decidí incluirlos a todos, solo que con diferente nivel de importancia. Antes de comenzar el video quisiera agradecerles por todo su apoyo y por el hecho de que ya superamos los 500 suscriptores este año. Espero podamos llegar a los 1000 suscriptores el próximo y que sea mucho más movido ahora que se estrenará una nueva temporada de la que es mi rom-com favorita de la actualidad. No olviden, si son nuevos, que pueden suscribirse al canal, donde siempre subo temas de anime, manga o novelas ligeras, intentando dar mi propia perspectiva de lo que me parecieron. Ahora sí, comenzamos. Para empezar quisiera decir que no hay cosa más subjetiva de apreciar que la música, por lo que únicamente es mi apreciación personal, y lo más objetivo que puedo analizar va a ser simplemente la calidad de la animación empleada, por lo que me encantaría ver sus propios top en los comentarios. Ahora, probablemente tenga más cosas que decir mientras vayamos avanzando, así que no se sorprendan si empiezo con simplemente pequeñas frases. Hasta el fondo tenemos a Escalade de Aimer. El opening de Nier Automata me pareció totalmente inaguantable y tan abismalmente inferior al que Aimer hizo para la segunda temporada de Kimetsu que lo único rescatable quizás sea el blanco y negro del arte. Tombi de Kibi Baba es básicamente Bash caminando por el desierto con un ritmo musical de fondo que por lo menos se me hizo más soportable que el anterior, e intenté que me guste a la fuerza porque traigo un Stampede si la vi hasta el final, pero lo siento, nada de nada. Life Goes On de Mine es la cosa más incómodamente genérica de todo el año. La verdad es que por ese lado combina con lo olvidable que fue Liar Liar, y lo único positivo que le encuentro es su intento de ser futurista pese al bajo presupuesto. Kurae Telepathy de Maharan básicamente estuvo a punto de quitarme las ganas de ver Tomo-chan. Gracias a Dios se me ocurrió skipearlo a partir del capítulo 3. Está pobremente animado y es la cosa menos representativa de la historia que se pudieron inventar. Literalmente he visto más amor en openings de animes dentro de otros animes para llorar. Lo único que la pone acá es que la cara de Tomo me dio risa. Spiral de Longman no es precisamente malo, solo que no me transmite nada. Básicamente como todo este arco de Mushoku que no me entretuvo mucho. Lo único de lo que me alegro es que al fin le pusieron visuales a los openings de Mushoku, por lo que espero mejores en el futuro. Uno de Queen Bee muestra muy poco de la historia y quizás es demasiado simbólico para mi gusto, para ser un primer opening. La canción no está mal y me recuerda a Boku no Hero, pero tampoco la he escuchado una barbaridad. Megamorphos de Smoothie es divertido, tierno, en cierta manera infantil. Hay partes que no me gustan mucho, pero en general me gustó escucharlo. Ojalá estuviera mejor animado. Kisuno no Kiseki de Man with a Mission y Millet es el peor opening de Kimetsu sin duda. No se imaginan la horrible decepción estando en el cine cuando escuché el opening la primera vez. Quizá rescato que no tiene bajones de animación y la presentación del título que ya es marca registrada, pero nada más. Love Crazy de Sumiri Uesaka es bueno, aunque no sigue mucho Nagatoro, hasta donde puede es bastante continuista con el opening original, y me encanta que acá ya los muestran más como amigos que en el primero. Además el tono es como el que me imaginaría de la propia Hayase, por lo que muy bien. Renai Mili Film de Halka tiene el hecho de que a pesar de que es el peor opening de Kanokari, por lo menos aprecio el esfuerzo de meter referencias al arco de la película. Y también a Yaimori. Lo que lo mata es que es demasiado débil, como si la música no acabase de arrancar. Hubiera preferido algo más depresivo para este arco de todos modos. Hello de Yama tiene una gran animación y también tiene los flashbacks que pedía para el opening 1 de Pokémon, pero como no seguí regularmente la serie, pues se quedó por estos puestos. Me recuerda al primer opening de Boruto, por ejemplo, pero no basta como para que esté más arriba. Aikotoba de Aina the End, pues
Puede ser solo Mao Mao flotando para algunos, pero tiene una satisfacción especial ver cómo va escalando poco a poco el tono, pero terminando con una tranquilidad que es igual de satisfactoria. Onimai la pegó tanto con opening y ending este año. Para empezar con Himegoto Karai Sisters, es un ending bastante femenino y aunque muchas veces vuelve a utilizar la vieja confiable de los filtros para las fotos, me terminó gustando tanto la idea de que están en una pijamada como también el ligero cambio del estilo de dibujo, que la puse bastante alto. The Last Titan de Linked Horizon, la verdad es que le doy la razón a los que dicen que es una fusión de todos los anteriores. Me gustó muchísimo, pero apenas tuve la oportunidad de escucharlo porque ni siquiera salió en el capítulo final. Stay Free de Machiko es un gusto culposo, no para nada con la temática de Konosuba y es demasiado tranquilo, pero escucharlo 12 semanas seguidas sencillamente hizo que le agarre algo de cariño. Además Machiko es la cara de la franquicia sin ninguna duda. Todome no Ichigeki de Boundy, pues me encantó su estilo de libro interactivo que le quisieron dar. A diferencia del opening, hay más referencias a capítulos y salen todos los personajes, aunque por ratos me parece algo triste y por eso no la subí más. Love is Show de Masayuki Suzuki ni siquiera debería estar acá por ser del año pasado, pero es que sus visuales son tan malditamente espectaculares que no puedo sacarlo. Estaría top 5, pero me parece injusto para los demás, así que lo dejé por acá e hice como si fuera solo animación. Heart Notes de Airi Suzuki es el mismo caso que el anterior, solo que con el ending. Luego, Dokimeki Diary de Asmi, ¿cómo decirlo? Siento que es el primer opening femenino de Pokémon y me encanta lo alegre que es. Además que tiene ese primer tono de aventura que es indistinguible y también imposible de lograr si hubiese seguido Satoshi como protagonista. Innocent Arrogance de Beach transmite totalmente el ambiente de desesperación, pero también le agrega ese punto que lo hace excesivamente nostálgico a la vez que misterioso. El arte es muy libre y difícil de seguir por ratos, pero me encanta como básicamente te hace sentir lo mismo que la serie. Mellow de Kei Suda, la escena del baile lo es todo, y que me compraron con ese ambiente tan shoujo, marcadísimo, con una animación muy fluida que hasta cierto punto también mantuvieron en la serie. Yotogi Banashi de Kanoe Rana fue mi favorito de los primeros meses. Es mucho más poderosa que la primera canción y digamos que aunque la animación empeoró, me compraron totalmente con esas dos versiones y con que hay un montón de referencias para los que somos lectores de manga. Please Please de Ayaka Ohashi, la razón de que no esté más arriba es que sencillamente lo quemé muy rápido por haberla spameado cuando salió el primer tráiler. Lo bonito es que se hace referencia a la decisión final Aki Yoshino de manera muy sutil pero efectiva. Gotoubo no Mirai de Nakano Ke no Itsusugo es el opening mejor animado de las quintillizas. Lo malo llegó demasiado tarde y solo para un par de ovas. Tiene tantas cosas que hacen referencias a cosas de las dos temporadas que perfectamente pudo ser el opening oficial de la tercera si tan solo se hubieran atrevido a sacar una. Unmei Kyo Do Tai de Neriame, esta maldita parte es tan banger que ni siquiera tengo que explicar por qué está tan alto. Me encanta la despedida que hacen las 5 mates juntas y aunque evidentemente tiene poco presupuesto, la he escuchado hasta cansarme. Jump In de Takahashi y Aki Toyosaki es por lejos mi ending favorito de Konosuba. Es de los más relajantes que he escuchado nunca y hace un perfecto trabajo plasmando la amistad de Yun Yun y Megumin en una música que es mitad personalidad de una y mitad personalidad de la otra. El estilo de arte tan cartoon me recuerda por alguna razón a Hora de Aventura y está lleno de creatividad y referencias a los capítulos de la serie, como cuando ahorcan al pato Cebollín. Además es muy bonito como técnicamente están cantando ambas amigas hasta quedarse dormidas al final. Kurakura de Ado, originalmente odié ese ángulo tan extraño de abajo para arriba cuando lo vi por primera vez, aunque después de los memes sí llegó a darme risa. Los efectos de luz a la par que los cosplay adornaron de puta madre el ambiente. Siento que como tal la canción se parte y tiene dos puntos altos. El segundo especialmente con los vehículos quedó genial y representó específicamente lo que es tener un anime infantil con ese estilo espía. La animación es fantástica, evidentemente porque estamos hablando de un anime altamente comercial, y todo en general es demasiado banger. Love You Tender de Maya Uchida, perdón, sigo sin superar el maldito efecto de videojuegos en romcom del género.
Sé que no tiene la mejor animación, pero hace lo mejor para poder hacer referencias a la novela y presentarte a los personajes principales. Me recuerda mucho al opening de Tomosaki-kun, curiosamente. Aunque hay partes donde utiliza imágenes estáticas y eso no me gusta mucho, también tengo que recordar que no tiene un presupuesto tan alto como el puesto anterior o el que le sigue. Ese ambiente como de playa y algo gal es justamente lo que me imaginaba que sería su tema de apertura cuando me leía el manga, así que GOT. Yusha de Yoasobi. Frieren superó todas mis expectativas. Ahora sí, en serio, el opening de Frieren al principio me pareció soso, pero solo bastaron 4 capítulos para que me enamorara por completo. De hecho, siento que entra bastante en la escala de lo que yo espero para los openings de Isekai tipo Re:Zero, a pesar de que precisamente Frieren no sea uno. Punto aparte para Yoasobi, porque que tenga 2 temas en esta lista es de aplaudir. Realmente estuvieron incansables este año. De las cosas que más me gustaron es que inicia con la representación de la soledad de Frieren para a la mitad meter algo más de comedia, y justo cuando la canción explota ponen un compilado de los mejores momentos de la serie, desde el poder de Frieren desatado hasta la aparición de Flame o la hermosa escena del anillo con Himmel, todo acompañado con una animación exquisita digna de una película. Obviamente iba a ser de mis preferidos. Hana ni Nate. Quizá la diferencia más grande con el anterior es que este sí lo escuchaba religiosamente semana a semana, pero la verdad es que estaban demasiado empatados en mis libros. Ahora bueno, creo que toda la secuencia animada es una combinación perfecta de los dos lados de Mao Mao, el lado suyo que ama toda la ciencia detrás de los venenos y que quiere ser una boticaria, paralelamente al que le dice que debería ser una cortesana, y como es que técnicamente sí ha aprendido cosas de vivir en ese entorno utilizándolas a su favor, lo que se ve representado en el baile que justamente vimos al final de la primera temporada. La música es súper potente y me fascina el uso de la guitarra, que curiosamente he visto bastante marcado en este opening en específico. A algunos podrían molestarles que cierre con el póster de la serie, pero a mí me ha parecido un detalle genial. Love Trap Muchu de Maison Des. Abrimos el top 10 con uno de los primeros openings del año, aunque es verdad que originalmente el de Kyoko Suiri empezó gustándome más que este. A medida que pasaron los capítulos le empecé a dar muchísimo más valor que el que le di originalmente. Para empezar, lo que no me gustaba era que terminaba con un susurro de Lam en un estilo de dibujo muy diferente a la serie, pero después que entendí todas las referencias a capítulos futuros, con los nuevos personajes o escenas que apenas duraban 2 o 3 segundos, pero que presentaban a la perfección la personalidad y papel de ese personaje en particular, como el padre de Lam en un concurso de comida o el baile triple de Ranshi Nobuyataru. Me gusta que mantuvieron ese estilo espacial conceptual que se usaba antes, pero evidentemente bajo la lupa de la nueva animación. El ritmo es exageradamente alegre, más romántico que el primero, y lo que más me alegró es ver que en este podemos ver a Lam y a Taru con una interacción más cercana que en el primer opening, que era prácticamente un Pukaigaru. Melody de Yui Ogura. Yuri wo Shigoto es de esos animes raros como Animagel, en cuya temporada apenas llegué al capítulo 2, pero que sus openings quedaron grabados de manera imborrable en mi mente. Quizá tiene mucho que ver que emula en gran parte de sus visuales una escuela para ricos, a la par que mucho brillo y cambios bruscos en su paleta de colores. Pero lo principal es que la música se escucha muy e incluso nostálgica de manera extraña hacia animes del género romántico. No sé exactamente qué tanto de eso haya quedado en la serie final, pero se alejó un poco del estilo, más centrado en remarcar que lo que pasa en la serie es un trabajo, como el de Blend S, y apostó por uno en donde tienes que esforzarte para darte cuenta que todo es una actuación. Gradation de Kana-Boom. El opening de Yamada-kun tiene ese dueto que me gusta tanto y que también veremos más adelante en el top. La estética de videojuegos que maneja es bastante menos intrusiva que en otras series como Gamers, y es añadida en detallitos pequeños pero bonitos como el título o la secuencia de cambio de ropa. Me encanta que represente tanto la personalidad y mente de Akane, hasta cierto punto con la inclusión de los avatares de sus amigos, como señal de que siempre los tiene presentes. Puede parecer que no tiene grandes secuencias animadas, pero dentro de lo que es la historia de una universitaria tratando de dar lo mejor de sí misma, a la par que tiene ese pequeño lado otaku, y donde muchas veces no puede entender a Yamada, que es lo que interpreté en la secuencia cuando caminan uno del otro al lado contrario, tiene la más alta nota de aprobado para mí. Además fue hasta cierto punto intrigante como Kana-Boom iba a ser un opening romántico, pues estaba bastante acostumbrado a oírlos en Naruto, que tiene un objetivo radicalmente diferente. Sweet Sign de Nakomisaki.
¿Qué puedo decir? Este estilo que parece un fondo de pantalla para PC ha quedado especialmente lindo y resalta lo poquito de esta serie que busca ser enternecedor. Las versiones chibi de las novias son re tiernas y se podría decir que lo único que extrañé es que no aparece Hahari junto a las demás. El tono es como si estuviese dentro de un sueño y las escenas mientras las chicas se juntan me recordó a una historia que podría pasar dentro de una casa de muñecas. El instrumental del principio es tan agradable que perfectamente pudo no tener voces, pero cuando entran a escena combinan de puta madre y dentro de la sencillez de un ending me parece que fue de lo mejor que pudieron inventar para este concepto. Daisuki Nakimie de las propias novias. La carta de presentación perfecta. Así definiría yo al opening de las 100 novias. Básicamente porque no te lo puedes tomar en serio en ningún momento y eso es fantástico. Todo lo que te muestra son los poderes sobrehumanos de Rentaro para hacer felices a las 5 novias al mismo tiempo mientras trata de no volverse loco y ellas de corresponderle. Tiene escenas calcadísimas al estilo del arte del manga y la animación fue abismalmente superior a lo que yo me imaginaba en primer lugar. Tiene cameos lo suficientemente buenos de otros personajes y aunque no aparecen más novias es algo fácilmente corregible para la segunda temporada ya confirmada. En tema música es tan jodidamente dinámico y te trata de contar tantas cosas a la vez con tantos tonos de voz mezclados que refleja a la perfección la locura de una de las rom-com más extrañas de la industria. El ending de Tengoku Daimakyo técnicamente no es tan visual y artísticamente impactante como el opening, pero me agradó que tenga ese estilo como si la música te tratara de decir que en algún momento todo estuvo en orden y bien, a diferencia del opening que se encarga de remarcar precisamente lo contrario del horrible presente. También resalto que sí muestra ambas perspectivas de manera más directa, la escuela y el mundo apocalíptico, mientras que por el lado de Maru y Kiruko todo es un aura de superación y esfuerzo, en el lado de los niños se siente una nostalgia a la par que inocencia, pero que en cierto modo parece un anhelo que se ahoga en el aire, y para acompañar eso me gustó la animación de los monstruos que originalmente eran dibujos de Kona. Trick Art de Ryujin Kiyoshi. Bueno, a este punto mi obsesión con Yamada es insana realmente. Todas las razones por las que me gustó el opening son básicamente las mismas que me llevan a poner su ending tan arriba. La razón que le gane, probablemente porque siento más centrado en la pura relación de Yamada y Akane, y además tiene múltiples paralelismos no solamente a lo diferentes que son y a las cosas que los representan, sino también al estilo de vida que llevan y cómo en cierto modo se acaban buscando para ser más felices. La voz masculina encaja sorprendentemente bien con la idea de este ending y las transiciones entre el mundo digital y real son bastante naturales. Quizá hay notas que se alargan un poquito más de lo que para mí sería lo ideal, pero no afectó para nada mi experiencia. Una canción perfecta para leer manguitas y también que dejaba las cosas expectantes para el siguiente capítulo. Identity Meltdown de Maru-sama. La funa de Onimai en parte debe ser por este opening, y no me dejarán mentir cuando les digo que es bastante explícito en muchas cosas. De todos modos, el ritmo de fiesta que tiene, como de cumpleaños, con ese filtro de J-pop me ponía siempre muy animado cada vez que lo escuchaba, aunque en menor medida que en Tengoku también se pasa a veces de creativo con la animación, pero no me molesta para nada. Un plus es que mejoraron y perfeccionaron a todos los personajes del manga, haciéndolos mucho más distinguibles, algo que en la intro sí se esfuerzan en remarcar. Tiene ese toque fantasioso que quiere representar todo lo bonito del mundo que Mihari le intenta presentar a Mahiro, y por último lo envuelve una aura sospechosamente parecida a Himegoto, solo que con más duración. Totalmente merecido el top 3. Kimetsu Rebue cantada por los propios protas. Cuando hablamos de continuismo, el opening de Shinigami Bochan es totalmente la definición de eso. De hecho, originalmente estuve muy preocupado porque el segundo no me fuese a gustar ni de cerca de lo que me gustó el primero, pero de hecho viendo la idea que tuvieron al poner ambos opening prácticamente como evolución natural, no solo me encantaron, sino también me dejaron expectante a ver qué harán con el tercero. La inclusión de la hermana de Dalet, más algunos personajes secundarios y nuevos, sencillamente le da más color y vida a un primer opening que ya me parecía perfecto. De hecho, incluso fortalece más la relación del Duque y Alice, pues al final de la canción terminan bailando, a diferencia del primero. El dueto que cantan sigue siendo tan compenetrado como de costumbre, y el tono definitivamente te hace pensar en una historia de romance adorable. Y este sería mi primer puesto, de no ser porque
Idol de YOASOBI. Quizá para el puesto 1 quise hacer una media entre mis gustos personales, pues obviamente me gustó mucho el opening, pero también tomé en cuenta lo que algunos podrían considerar algo objetivo, como es la popularidad a la hora de hacer tops de música. Idol de YOASOBI sin duda alguna fue el tema del año para el animanga. No solo me cansé de encontrar récords como que fue la canción más escuchada de Japón por ciertos periodos y también llegó a las 400 millones de reproducciones, cuando como mucho un opening especialmente popular apenas puede rascar una cuarta parte de esa cifra. Tanto la versión full como la episódica tienen animación espectacular y representan quizá las dos partes de la serie, pues en la primera es más bien una introspección de Ai Hoshino, mientras que en la segunda ya es una introducción con mucho hype hacia la historia de Aqua y Ruby. Como ya se han de haber dado cuenta, me encantan los openings que estallan en un punto específico, y este es uno de ellos. Como punto extra, hasta considero que es fácil de cantar, y la animación es el pick que podemos esperar para una historia que no va dentro del género de acción. Y bueno, ese ha sido mi top para fin de año. Muchísimas gracias a los que llegaron a esta parte del video. Ha sido un año muy bonito donde logramos quedarnos a medio camino de los 1000. Y no se preocupen, pues el próximo año con toda seguridad seré más regular. Les deseo un feliz año nuevo a todos y espero que me dejen su propio top de música en los comentarios. Nos veremos hasta la siguiente temporada.